Bienvenidos a este segundo video de Clean Architecture para Net.core paso a paso. En el video anterior expliqué acerca del proceso de migración fluida a base de datos usando el componente de DevOps y resalté la importancia de realizar buenas prácticas y mejores tips para hacer una mejor migración de base de datos de manera eficiente y correcta. También expliqué un poco del funcionamiento de DevOps y la manera de implementarlo en una aplicación de consola para Net.core, el cual, después de implementarlo, generó la base de datos de manera satisfactoria. Por lo que antes de continuar con este video, los invito a que revisen el video anterior mostrado en la descripción de este video. Bien, los temas que vamos a ver en este segundo video son los siguientes. Vamos a ver principio SOLID, el concepto de inyección de dependencias, el concepto de inversión de control, y una vez entendidos estos tres conceptos, vamos a revisar un poco lo que es el concepto de Clean Architecture, la arquitectura de software que se ha estado utilizando en estos últimos días. Posteriormente haremos una mención de las derivaciones de esta arquitectura de software derivadas de Clean Architecture como, por ejemplo, Onion Architecture, que es el modelo de arquitectura de cebolla, o Hexagonal Architecture o arquitectura hexagonal. Solamente haremos una mención breve de estas dos variantes de Clean Architecture, puesto que el hablar de ellos está fuera del alcance del objetivo de esta serie de videos, por lo que esto lo descartamos. Y finalmente vamos a crear un proyecto utilizando precisamente este modelo de arquitectura basado en Clean Architecture en Visual Studio. Bueno, veamos el concepto de principio SOLID. Los principios SOLID se pueden definir como una serie de recomendaciones para que nosotros, los programadores, podamos escribir un mejor código fuente que ayude a implementar una alta cohesión y un bajo acoplamiento. Bueno, estos conceptos de SOLID se dividen en 5 y traducidos dicho de otra manera son los siguientes. El primer principio es el Single Responsibility Principle o principio de responsabilidad única. El segundo principio es el Open Close Principle o el principio de abierto o cerrado. El tercer principio es el principio de sustitución de least scope o least scope substitution principle. El cuarto principio es el principio de segregación de interfaz o interface segregation principle. Y el quinto principio es el Dependency Inversion Principle o principio de inversión de dependencias. Y bueno, vamos a ver cada uno de ellos de manera detallada y sencilla, pero los voy a mencionarlos brevemente. El primer principio SOLID se refiere a que a la responsabilidad única que debe de tener cada programa con una tarea bien específica y acotada. El segundo principio de SOLID dice así: todo módulo, clase o método, etc., debe estar abierto para extenderse, pero debe estar cerrado para modificarse. El tercer principio es: si la clase A es un subtipo de la clase B, entonces deberíamos poder reemplazar B con A, sin afectar su comportamiento. El cuarto principio dice que ningún cliente debería estar obligado a depender de los métodos que no utiliza. Y el quinto principio es el siguiente: no deben existir dependencias entre los módulos, en especial entre módulos de bajo nivel y alto nivel. Bueno, veamos el primer principio de SOLID, que es el principio de responsabilidad única, en C#. Y este principio dice así: un módulo solo debe de tener un módulo para cambiar, lo cual quiere decir que una clase debería estar destinada a una única responsabilidad y no mezclarla de otros o las que no le incumben en su dominio. Bueno, tenemos aquí un ejemplo el ejemplo de una clase en la cual permite crear una orden de compra y luego se manda una notificación al cliente una vez creada.
A simple vista, pues obviamente vemos que en esta clase hay una variable del tipo SMTP client. Está el constructor de la clase que en efecto hace la inyección, la inversión de dependencias. Y obviamente está una función llamada task add, una función llamada add, en la cual genera la orden de compra. Y al final de este método se envía el correo electrónico al cliente. Pero tenemos una función que se llama send customer notification, que manda un objeto del tipo mail message y en la cual pues se realiza el proceso del envío del correo. Bueno, vemos que hay algo mal aquí. ¿Y qué es lo que anda mal? Bueno, el código está bien, pero el problema es que se comparte la responsabilidad de mandar el correo, lo cual no está dentro de su dominio. De esa manera podemos hacer mejoras al servicio de envío de órdenes de compra, hacer mejoras al bank service sin tener que tocar la clase user service, que es en este caso la clase order service. Entonces, ¿cómo haremos respetar este principio? Bueno, vamos a tener que separar las responsabilidades en sus clases respectivas. Por un lado, una clase llamada notification service, en la cual pues obviamente tiene como función el envío del correo electrónico, ¿sí? Y quitemos esa línea de código esa función de la clase order service. Y lo único que tiene la clase order service es simplemente pues ejecutar la función del agregar una orden de compra. Vemos el resultado final de este código fuente que el código es muy fácil de mantener al tener las responsabilidades separadas en cada una de las clases. Esto es a grosso modo el primer principio Solid. El segundo principio de Solid es el principio de abierto o cerrado y dice así: todo módulo o clase o método debe estar abierto para extenderse, pero debe estar cerrado para modificarse. Bueno, ¿este principio qué quiere decir? Una clase debe ser fácilmente extendible sin tener que modificarse internamente. Veámoslos con este ejemplo. Supongamos que tenemos una clase para enviar notificaciones a nuestro cliente y nos han pedido que dicha clase debe soportar mandar notificaciones, ya sea por SMS o mensaje de texto y correo electrónico o email. Y quizá en el futuro se podría considerarse utilizar otros canales como WhatsApp, como Teams, Telegram, etc. Vemos a grosso modo que la clase Notification Service tiene tres funciones, pero la función principal se llama Send, que es del tipo Task, y con un parámetro que se llama List Notification y Notification. Pero fíjense que está mal, para empezar, porque hace un for each por cada elemento del parámetro Notification para validar si la notificación es del tipo SMS o es del tipo email y ejecutar obviamente cada una de las funciones correspondientes, que es send by CMS y send by email. Esto rompe el principio, porque si queremos agregar más tarde, como comenté hace rato, el envío de mensajes por WhatsApp u otro canal, pues tenemos que agregar un if adicional dentro del bucle for each de la función send. Y obviamente si vamos a agregar, no sé, Slack, Telegram o Zoom, pues obviamente también tenemos que agregar nuevas funciones asociadas a ese tipo de servicios, lo cual hace que el código fuente se vea más grande, más con más código basura, y obviamente pues al final vemos que cuando se vaya a crear un nuevo objeto del tipo notification, pues se tiene que mandar los parámetros del tipo email, el tipo el correo electrónico o el asunto o el número telefónico y el mensaje, ¿no? Y obviamente pues tenemos que obviamente nos damos cuenta de que estamos usando las propiedades de la clase notification para resolver distintos problemas. Esto a fin de cuentas pues se ve mal.
se ve mal, francamente hablando, y esto genera código basura, ¿no? Bueno, la solución ideal sería lo siguiente. Hay que separar las lógicas de envío de notificaciones en clases distintas e implementaciones de interfaz. A través del contrato o interfaz exigimos que a todas las notificaciones tengan un método común. Es decir, hay que crear una clase llamada iNotification con una sola función llamado Notify. Y bueno, dentro de esta clase Notification vamos a crear, bueno, más bien dentro de esta interfaz iNotification vamos a crear precisamente una clase separada de la funcionalidad de correo electrónico. Por ejemplo, Notification Service hereda de la clase iNotification para enviar un correo electrónico y tiene sus propios atributos de esa clase como es stop o subject. Si fuera, por ejemplo, mensaje de texto, también se heredaría de la interfaz iNotification y sus métodos privados serían phoneNumber y subject. Notification Service ahora cumple con el principio. Y este código fuente pues ya no va a ser modificado si se agregan nuevas formas de enviar notificaciones. Es decir, el for each que vimos hace rato anteriormente, que tenía una cantidad de ifs, pues obviamente pues se reduce a estas simples líneas de código, que es en este caso la función send, se modifica solamente con un for each, recorriendo un objeto notification en el parámetro notification y ejecutar la función notify para cada tipo de objeto. Y finalmente el código fuente del cliente se reduce a esto y fácilmente se ve extendible. Es decir, un objeto llamado notification SX del tipo list notification, vamos agregando precisamente los tipos de notificación como por ejemplo correo electrónico, mensaje de texto, Slack o WhatsApp, etcétera. Y obviamente pues el notification service se crea y se utiliza la función send asignando la variable notification sx. Vemos que a fin de cuentas se cumple el principio de abierto o cerrado de Solid. Veamos el tercer principio de Solid, que es el principio de sustitución de Liskov. Y dice así: si la clase A es un subtipo de la clase B, entonces deberíamos de reemplazar B por A, sin afectar su comportamiento. En pocas palabras, así traduciéndolo en lenguaje común, una clase hija puede ser usada como si fuera una clase padre sin alterar su comportamiento. Por ejemplo, cuando trabajamos con herencia, creamos una clase hija para que herede las funcionalidades de la clase padre, pero lo que pasa realmente es que a veces hay métodos que no queremos usar y al ser heredado quedan accesibles a través de nuestra nueva clase. La solución desde el punto de vista de programación orientada a objetos es simple: sobreescribirlos y hacer que arrojen una excepción o dejarlos vacíos. Pero lamentablemente bajo los principios de Solid, esto viola este principio. Y veámoslos con un ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos un ejemplo de clases de animales, donde creamos una clase base que definirá el comportamiento de cada animal y puede ser heredado por otros animales. Pero habrá otro animal que no pueda realizar todos los comportamientos de la clase base. Bueno, en este ejemplo veamos una clase base llamada animal que tiene las funciones run, walk y hunt. Tenemos dos clases que heredan de la clase abstracta animal, que son tiger y turtle. Digamos que tiger y turtle tienen el método de walk, puesto que en la vida real estos animales caminan, pero notemos que la clase turtle no puede correr y no puede cazar. Y obviamente pues como son métodos que no necesita la clase turtle, les implementamos un valor devuelto de una excepción del tipo not implementation exception. Pero bueno,
Esto obviamente tiene sentido porque la tortuga no puede cazar y menos no puede correr, pero los métodos están accesibles. Y realmente, como yo comenté hace rato, se genera código basura y al utilizarse, digamos, la función hunt de Turtle, pues lanzará una excepción. La solución correcta sería, podemos utilizar, digamos, esos métodos de run, hunt y walk para incluirlos en una interfaz propia, para crearlo de manera más modular. Es decir, creamos tres interfaces llamadas iRun, iHunt y iWalk, en donde respectivamente vamos a incluir las funciones run, hunt y walk. Y así vemos que la clase Tiger puede tomar las interfaces iHunt, iWalk and Run y heredando las funciones respectivamente, mientras que Tortuga o Turtle solamente va a tomar la interfaz iWalk. Si por ejemplo creamos una interfaz llamado iSwim, asignemos una función llamado swim. ¿Y qué creen bueno, siendo sinceros, qué clase creen ustedes que pueda heredar de esta interfaz? Por ejemplo, la clase llamada whale, que es ballena, y puede nadar en este caso, ¿no? O sea, heredaría la función iSwim. Y bueno, vemos que el resultado final es que el uso después de esta implementación correcta es que podemos mandar solamente a los animales que van a cazar. Por ejemplo, si creamos una función iGoToHunt en donde solamente tomemos un parámetro del tipo listIHuntHunters, en donde hacemos un bucle en donde solamente se trabaja con los animales que sean cazadores. Y con esto ya podemos trabajar solo con los animales que puedan cazar. La tortuga queda fuera y no rompe nuestro código. Con esto se cumple el tercer principio de Solid de Liskov. Veamos el cuarto principio de Solid, que es el principio de segregación de interfaz, y dice así: ningún cliente debería estar obligado a depender de los métodos que no utiliza. O en pocas palabras, muchas interfaces específicas son mejores que una sola interfaz. Bueno, dicho de otra manera, un problema muy común de los desarrolladores de software, llámense juniors, semi-seniors o seniors, es que creamos a veces muchas interfaces obesas. Es decir, interfaces que tienen muchas funciones. Y el problema radica que cuando queremos hacer uso de este tipo de interfaces, tenemos métodos que a veces no vamos a poder usar. Esto sucede muchas veces cuando creamos interfaces para manejar las operaciones básicas de CRUD, un concepto que voy a explicar un poquito más adelante en esta serie de videos, pero por lo mientras vamos a explicarlo en este tema. Supongamos que tenemos una interfase llamada iRepository con las siguientes funciones: update, create, remove, get y getAll. Respectivamente sería actualizar, crear un objeto, remover un objeto por un identificador de registro, mostrar un registro por su identificador y mostrar todos los registros. Tenemos una clase llamada userRepository que hereda las funciones de la interfaz iRepository. Y vemos que se crean los métodos heredados de la interfaz. Ahora, vemos que el catálogo de usuarios a simple vista pues permite realizar las operaciones ABC. Pero ¿qué pasaría si queremos implementar otro repositorio, pero que este repositorio solo está limitado a implementar métodos de lectura? O sea, solamente lectura, ¿no? Es decir, para mostrar la información de un registro, para mostrar, digamos, la información de una tabla, o bien para generar, no sé, un reporte, ¿no? Que en realidad los reportes son consultas de base de datos y traen un resultado final. Bueno, si nosotros creamos una clase llamada repository,
va a heredar de la clase iRepository. Y vemos que solamente los métodos que se van a utilizar son get y getAll, que respectivamente son mostrar un registro y mostrar todos. Los demás métodos, que son create, update y remove, no se necesitan. Y obviamente, pues como lo expliqué en el tercer principio de Solid, pues a punto de vista, desde la perspectiva de la programación orientada a objetos, están escritamente correctos. Sin embargo, bajo el tercer principio y el cuarto principio de Solid, están mal. La solución es, en este caso, sencilla. Hay que crear piezas pequeñas para construir componentes más modulares. En este caso vamos a crear 3 interfaces que tienen como propósito realizar las 3 operaciones CRUD fundamentales, que son leer, escribir y eliminar. En este caso se van a crear la interfaz iReadable, que consiste en leer información solamente, y viene con los métodos de get por identificador de registro y getAll. iWriteable, que consiste en escribir y actualizar información con los métodos update y create. Y por último, iRemovable, que solamente va a tener un método llamado remove por identificador de registro. Vemos que el resultado final después de esta corrección es que la clase userRepository solamente va a tomar las 3 interfaces para heredar sus funciones, mientras que reportRepository solamente va a tomar la interfaz iReadable para usar sus 2 funciones de mostrar información. Con esto se cumple el cuarto principio de Solid de segregación de interfaz. Finalmente, mostramos el último principio de Solid, que es el principio de inversión de dependencias. Y este principio dice así: no deben existir dependencias entre los módulos, en especial entre módulos de bajo nivel y de alto nivel. Bueno, seguro que esto lo venimos haciendo en nuestro día a día como desarrolladores y nunca nos damos cuenta. Pero este principio dice en pocas palabras lo siguiente: las clases de alto nivel deberían depender de las clases de bajo nivel. Ambas deberían depender de las abstracciones. Por lo tanto, las abstracciones no deberían depender de los detalles. Los detalles sí deberían de depender de las abstracciones. Parece trabalenguas esto, pero lo podemos simplificar de la siguiente manera. El problema radica en que cuando construimos software es que solamente hacemos muchas dependencias. Y esto conlleva un futuro que cambiar una pieza de nuestro código obliga a refactorizar todo el proyecto. Y esto no debería de ser así. Lo voy a explicarlo dicho de otra manera con otro ejemplo. Del ejemplo que hemos tomado del envío de la orden de compra, ahora necesitamos enviar esa orden de compra a un correo electrónico a nuestro cliente para confirmar su orden, y el envío se hace a través de un servicio llamado MailChimp. En este caso, la clase, vemos en este código que se creó una clase llamada MailChimp Service con una función llamada send, y ya sabemos pues todo lo necesario para enviar el correo electrónico. A simple vista todo funciona bien, pero MailChimp está utilizándose durante cierto tiempo. Pero ¿qué pasa si mañana el usuario final dice: ¿sabes qué? Pues mira, ya no vamos a trabajar con el servicio de correo electrónico llamado MailChimp, sino que ahora vamos a trabajar con otro. Pues obviamente pues la consecuencia sería pues vamos a tener que cambiar todas las referencias al objeto MailChimp Service. Y esto obviamente pues va a causar muchos problemas, porque si hay muchas referencias a lo largo del código fuente de este objeto, pues se va a tener que cambiar todo. La solución sería lo siguiente: es invertir los controles y trabajar con la abstracción en vez de la implementación. Para este caso vamos a utilizar las interfaces para resolver este problema. Creamos una interfase llamada iMailService con un método único llamado send.
Y de esta interfaz se van a crear dos nuevas clases llamado MailChimp Service, heredando de la clase interfaz, iMail Service y SendGrid Service, también haciendo lo mismo desde la interfaz iMail Service. Entonces, vemos que la clase Order Service ya crea un objeto privado del tipo iMail Service y se inyecta la dependencia en su constructor. Y entonces, independientemente del tipo de servicio que se vaya a utilizar, se va a mandar un correo electrónico. Entonces vemos que nuestra orden es capaz de trabajar con cualquier proveedor de correo electrónico porque solo hace uso de la interfaz y no de la clase en sí. Y el resultado se ve que el cambiar de proveedor de correo ya no será un problema, porque ya no tenemos una fuerte dependencia hacia la clase, por lo cual hicimos uso del principio de inversión de dependencia. Y con esto termino de explicar un poco los principios de Solid. Bueno, pasemos al siguiente concepto de inyección de dependencias, que es consecuencia del quinto principio de Solid, que es la inversión de dependencias explicada anteriormente. Esto es fundamental para el desarrollo de las aplicaciones en Net.Core y este concepto se define así. La inyección de dependencias es el conjunto de técnicas destinadas a disminuir el acoplamiento entre los componentes de una aplicación. Normalmente se le denomina DA, que viene de sus siglas en inglés de Dependency Injection. Cuando tenemos un objeto que necesita de otro para funcionar correctamente, tenemos definido una dependencia. Esta dependencia puede ser altamente acoplada o levemente acoplada. Si el acoplamiento es bajo, el objeto independiente es fácilmente cambiable. Si por el contrario es altamente acoplado, el reemplazo no es fácil y dificulta mucho el diseño de las pruebas. La inyección de dependencias es una metodología utilizada en los patrones de diseño que consiste en especificar los comportamientos a componentes. Se trata de extraer responsabilidades a un componente para delegarlas a otros componentes, de tal manera que cada componente solo tiene una responsabilidad, el primer principio de Solid que mencionamos hace rato. Estas responsabilidades pueden cambiarse en tiempo de ejecución sin verse alterado el resto del comportamiento de los componentes. Bueno, veamos los 4 tipos de inyección de dependencias. Estos son por propiedad o atributo, getter, anor, setter, por constructor, que es constructor, mejor dicho, por constructor quise decir, por interfaz, que es interface, y por localizador de servicios, conocido en inglés como Service Locator. El siguiente diagrama resume en general el modelo del pipeline de una aplicación en Net.Core, el cual debemos de tener en claro para futuros proyectos. Un poquito más adelante hablaré del concepto de inversión de control o Inversion of Control, IOC. Mientras, a continuación voy a hablar precisamente de la inyección de dependencias que se encuentra por debajo de este principio de inversión de control. Vemos que la inyección de dependencias tiene 4 formas de realizarse este proceso, que es por constructor, por propiedad o atributo, por interfaz y por localizador de servicios. Y al final, todas las clases e interfaces se deben de acoplar a cada uno de los tipos de inyección de dependencia que se vayan estableciendo según el propósito de cada una de ellas. Entonces, a grosso modo, hay que tener esto en cuenta cuando vayamos a realizar cualquier tipo de proyecto en Net.Core, llámese consola, llámese aplicación de escritorio, una aplicación móvil o una aplicación de web API, etc. Veamos el principio de inyección de dependencias por constructor. Esta es la técnica comúnmente más usada en Net.Core. Y consiste en que cuando el constructor de una clase recibe una abstracción de otra clase como parámetro. Aquí vemos un ejemplo de la clase EmailAdapter en donde su constructor recibe como parámetro la interfaz ISMTP Client, es decir, un objeto de ese tipo, y se lo inyecta a un atributo privado del tipo ISMTP Client llamado --SMTP Client.
Y a partir de esto, pues este objeto está activo y ya se puede utilizarse a lo largo del código. La inyección de dependencias por atributo es otra forma de realizar este proceso. Ocurre cuando existe una clase o una abstracción expuesta como propiedad. Vemos en este ejemplo de la clase EmailAdapter en donde no tiene un constructor, sino que más bien la inyección de dependencias se lo aplica a un atributo llamado SMTP_Client del tipo ISMTP_Client. En el evento get verifica que si el atributo privado llamado SMTP_Client es nulo, se lanza una excepción indicando de que no está instanciada el objeto. En dado caso, se retorna el objeto del tipo SMTP_Client. En su caso, cuando se hace un set, entonces se asigna el valor del objeto al atributo de la clase. Y con esto pues ya se tiene inyectada el objeto a la abstracción. La inyección de dependencias por interfaz o interface consiste en que cuando la clase tiene un método que recibe una abstracción como parámetro. Vemos en este caso de la clase EmailAdapter en donde también no tiene un constructor y que solamente tiene un método llamado setSMTPClient que recibe como parámetro la abstracción del tipo ISMTPClient y se lo asigna a un objeto privado llamado --SMTPClient. Y con esto ya se tiene instanciada la clase para que se pueda utilizarse a lo largo del código fuente o del módulo. Por último, hablemos de la inyección de dependencias por localizador de servicios o Service Locator. Y dice así: a menudo se le llama a veces contenedor, y ocurre cuando tiene un contenedor que proporciona muchas instancias y solo puede solicitarse una instancia específica. Esta técnica es la más complicada de todas, puesto que necesitamos tener una clase para registrar y proporcionar las instancias. Vemos que se crea una clase estática llamada Service Locator, en donde contiene un atributo privado del tipo iDictionary que va a recibir el nombre de la instancia y el objeto asociado a esa instancia. A su vez, tiene una propiedad estática genérica llamada get que proporciona el contenido o el objeto de la instancia. Y también existe un método estático llamado has en donde se verifica que exista la instancia de la implementación. Y obviamente al final también existe un método llamado register que registra precisamente a la colección de servicios el nombre de la instancia y la abstracción. En segundo lugar, en otra parte del código fuente, entonces con esta implementación ya podemos registrar todas las instancias que vayamos a requerir a lo largo del código. Y finalmente, ya podemos usarlo de la siguiente manera. En la clase EmailAdapter, en la función setSMTPClient, podemos reemplazarlo por una validación del objeto del tipo ServiceLocator que verifica si existe un objeto del tipo SMTPClient. Si existe, entonces devuelve la instancia y se inyecta al atributo privado llamado --SMTPClient. Si no, devuelve una excepción. Y con esto se realiza de este modo la inyección de dependencias por localizador de servicios. Ventajas de la inyección de dependencias. A continuación mencionaré en mi opinión personal algunas de las ventajas de usar Dependency Injection en nuestras aplicaciones. Una de las grandes ventajas es el bajo acoplamiento entre los componentes, lo cual es de gran ayuda sobre todo en el mantenimiento del software. Es un patrón de diseño ampliamente conocido, por ende es fácil de adaptar en múltiples lenguajes de programación y son soluciones ya probadas a problemas recurrentes en el desarrollo de software. La facilidad de pruebas es muy sencilla, puesto que al tener los componentes más desacoplados, estos son más independientes. Y como consecuencia, se hace más fácil la implementación de prácticas recomendables de usar como el Test Driven Development. El software se hace más mantenible a medida de que va creciendo
ya que si se implementa una buena arquitectura con Dependency Injection, la responsabilidad de cada uno de los componentes será muy clara y un cambio podría ser más fácil de implementar en un futuro. Al usar Dependency Injection, debemos pensar un poco más y planear mejor las dependencias de una clase, ya que la idea es utilizar solo las que sean necesarias a lo largo del proyecto. Veamos ahora el concepto de inversión de control. La inversión de control, o IOC que es más conocido, es un patrón de diseño. Es una forma diferente de manipular el control de los objetos. Por lo general depende de la inyección de dependencia porque la creación de instancias de un objeto se convierte en una responsabilidad de la arquitectura, no del desarrollador. Para poder utilizar inyección de dependencias, debemos indicar a qué clase hace referencia cada una de nuestras interfaces que estamos inyectando. Debemos configurar el contenedor de inyección de dependencias cuando la aplicación comienza su ejecución. Esto es por regla general en net.core. En net.core utilizamos el objeto iServiceCollection para registrar nuestros propios servicios o dependencias. Cualquier servicio que se quiera inyectar debe estar registrado en el contenedor iServiceCollection y estos serán resueltos por el tipo iServiceProvider una vez que nuestro iServiceCollection se haya construido. La ubicación más común para registrar el contenedor es el método configureServices de la clase startup.cs en cualquier aplicación de net.core. La manera de implementarlos es el siguiente método antes mencionado. Sería addTrancient, addScoped y addSingleton. Esto indica lo siguiente. El primer argumento es nuestra abstracción, o sea, la interfaz que vamos a utilizar a la hora de inyectar en los diferentes constructores. El segundo elemento es la implementación que hace uso de esa abstracción. En caso de que no queramos introducir una abstracción, podemos indicar la siguiente clase. Podemos indicar directamente la clase por medio del método addTrancient, entre paréntesis, el tipo de dato. La inyección de dependencias tiene un ciclo de vida, por lo que elegir el adecuado para cada inyección de dependencias en el IOC es responsabilidad del desarrollador, ya que no todos los tipos de ciclo de vida traen los mismos resultados. Net.core proporciona 3 tipos de inyección de dependencias según su ciclo de vida. Estos son Scoped, Transient y Singleton. Veamos el diagrama del ciclo de vida de inyección de dependencias del tipo Scope. Aquí vemos que los servicios se crearán una vez por solicitud del cliente. El contenedor de IOC será encargado de crear una instancia del tipo de servicio indicado por cada petición o request, siendo compartida esta instancia a lo largo de la petición. En este caso, si nosotros declaramos service.addScoped, entonces tenemos que introducir la abstracción y luego la implementación. Veamos ahora el diagrama de ciclo de vida de la inyección de dependencias del tipo Transient. Aquí vemos que los servicios se crearán cada vez que se resuelva la dependencia. El contenedor de IOC será encargado de crear una nueva instancia del tipo de servicio indicado cada vez que lo solicitemos. En pocas palabras, la función clave en este caso es addTrancient. Y finalmente, veamos el ciclo de vida de la inyección de dependencias del tipo Singleton. En realidad vemos que los servicios, cuando se aplica el modo Singleton, solo se creará una sola vez que se resuelva la dependencia. El contenedor de IOC será encargado de crear y compartir una única instancia del servicio durante el funcionamiento de la aplicación en net.core. En realidad tiene dos formas. Por ejemplo, addSingleton se puede introducir el parámetro de la abstracción y la implementación, o bien
solamente la implementación, que son de las dos maneras en que se utiliza el modo de singleton. Estos tres tipos de inyección de ciclo de vida de inyección de dependencias son muy importantes y depende de cada programador o arquitecto de software elegir el adecuado, por lo que los siguientes consejos son muy importantes. Hay que hacer la inyección de dependencias por constructor en lugar de hacerlo por getter o setter o los demás tipos de inyección de dependencia. Es lo más sano y lo más correcto que se puede hacer en código fuente. En cada objeto, es decir, en cada implementación, siempre hay que meter una interfaz llamada iDisposable para que se ejecute automáticamente este método al intentar eliminar el servicio una vez concluido su ciclo de vida. Y obvio, hay que hacer pruebas unitarias para validar el comportamiento de los resultados por cada abstracción inyectada y decidir el ciclo de vida adecuado en el IOC para esa misma abstracción. Bueno, finalmente llegamos a la definición que es nuestro tema medular de esta serie de videos, y es el concepto de Clean Architecture. Este concepto fue definido por Robert C. Martin y dice así: Clean Architecture es un conjunto de principios cuya finalidad principal es ocultar los detalles de implementación a la lógica del dominio de la aplicación. De otra manera, mantenemos aislada la lógica consiguiendo tener una lógica mucho más fácil de mantener y escalable en el tiempo. La representación de este método es el siguiente. La capa más exterior es la de frameworks y drivers. La segunda capa que viene debajo de la primera capa son interface o adaptadores. La tercera capa interna sería la aplicación Business Rules o las reglas de negocio. Y por último, la capa más interna sería la Enterprise Business Rules o en este caso la capa de Core. Vamos a ver cada una a continuación estas capas. Los lineamientos de esta arquitectura de software son los siguientes. La aplicación no debe de depender de la interfaz de usuario, es decir, nuestra interfaz debería ser intercambiable. Se puede utilizar, digamos, un Windows Forms, una aplicación web, una web API, un móvil, etc. El otro lineamiento es, la aplicación no debe de depender del motor de base de datos. Es decir, Clean Architecture está abierto a trabajar con cualquier motor de base de datos como Oracle y en algún momento se puede quitar esa dependencia a Oracle y cambiarla a SQL Server o a MongoDB o MySQL, etc. Todas las capas deben poder probarse de manera independiente. Aquí no se trata de que si la capa más interna tenga que probarse y dependa de la capa más externa, no. Digamos, todas las capas que conforman este Clean Architecture deben de tener sus propias pruebas. Y por último, no debe de depender de frameworks específicos, legacy systems, etc. Para entender mejor el diagrama, tenemos que entender el concepto de la regla de dependencia. Y esto es lo siguiente. Las dependencias solo pueden apuntar hacia adentro. Nada en un círculo interno puede conocer algo de un círculo externo. El nombre de algo declarado en un círculo externo no puede ser mencionado en un círculo interno. O sea, en pocas palabras, la capa más exterior representa los detalles de la implementación. Las capas más interiores representan el dominio, incluyendo la lógica de aplicación y la lógica de negocio empresarial. La regla de dependencia nos dice, en resumen, que un círculo interior nunca debe conocer nada sobre un círculo exterior. Sin embargo, los círculos exteriores sí pueden conocer a los círculos interiores. Generalmente Clean Architecture se puede dividir en las siguientes capas. Dominio es el corazón de la aplicación y tiene que estar totalmente aislado de cualquier dependencia ajena a la lógica de datos o negocio. Entidades corresponden a los objetos de negocio que contienen los datos y que definen la conducta de las reglas de negocio. Los casos de uso es la representación lógica de la aplicación, que existe principalmente debido a la autorización de procesos mediante la aplicación y es inherente a cada aplicación. Adaptadores
se encargan de transformar la información como se entiende y es representada en los detalles de la implementación. Normalmente se les llama también como repositorios y presenters. Frameworks y drivers. Es la capa más externa donde van los detalles y la base de datos es un detalle. Aquí, en este caso, se le puede llamar también capa externa, en donde realmente es el servicio al que alimentan los datos. Finalmente, hay un concepto que se llama fronteras y límites, que es en este caso en inglés boundary. Una frontera es una separación que definimos en nuestra arquitectura para dividir componentes y definir dependencias. Estas fronteras las tenemos que decidir dónde ponerlas y cuándo ponerlas. Esta decisión es importante ya que puede condicionar el buen desempeño del proyecto. Una mala decisión sobre los límites puede complicar el desarrollo de nuestra aplicación o su mantenimiento futuro. Normalmente, la estructura de Clean Architecture se puede agrupar de la siguiente manera. En dominio se pueden agrupar las entidades y casos de uso, los detalles de implementación en frameworks y drivers, y lo demás que sería adaptadores, fronteras y límites. Clean Architecture es una arquitectura de software bastante interesante. Sin embargo, hay que hablar de las ventajas y desventajas de esta arquitectura. Y estas son: las ventajas es independencia de la interfaz de usuario, las capas se prueban de manera independiente, el flujo de invocaciones es conocido y claro, y promueve buenas prácticas de desarrollo y de código fuente limpio. Sin embargo, sus desventajas son: conforme vaya creciendo el proyecto, habrá un mayor número de clases e interfaces, y el paso entre capas requiere un mapeo constante de los objetos creados que se van implementando o agregando en el proyecto. ¿Cuándo usar Clean Architecture? En general, si se decide usar este patrón de diseño, debe de considerarse el uso, las ventajas y desventajas mencionadas anteriormente. Hay que tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Se aplica cuando el proyecto va a tener un tiempo de vida bastante largo, los objetos y las reglas de conducta van a variar frecuentemente. Puede aplicarse cuando varios equipos de trabajo de desarrollo de sistemas hacen el mantenimiento de manera simultánea y un nivel alto de pruebas de parte de los mismos grupos de trabajo. Pero esta arquitectura no aplica para proyectos pequeños o de poco presupuesto si la aplicación es solamente para un solo tipo de interfaz y no va a variar mucho. Es decir, aplicaciones sencillas, en este caso que realicen procesos backend o simplemente alguna aplicación simple, o bien en aplicaciones de reporting u operaciones de CRUD básico. Esto aquí realmente, como son operaciones en base de datos, no tiene caso aplicar este modelo de arquitectura. Bueno, algunas derivaciones de Clean Architecture son dos: el modelo de arquitectura de cebolla o conocido como Onion Architecture y arquitectura hexagonal. Hablemos del primero. Una consecuencia del modelo de arquitectura de software de Clean Architecture es sin duda el más conocido de todos, Onion Architecture, el cual se rige bajo el mismo principio de Clean Architecture, pero con algunas variantes. Este modelo fue propuesto en 2008 por Jeffrey Palermo, un poco antes que Robert C. Martin. También se rige por los lineamientos antes mencionados en el concepto de Clean Architecture, y más que nada en el principio de la regla de dependencia y ventajas similares a la arquitectura anterior. Pero aquí, este modelo se divide en tres capas. Core Domain es la capa más interna de este método. Esta capa no depende de las capas más externas y contiene el modelo de negocio. Y aquí se encuentran las interfaces, entidades, modelos de dominio, interfaces de repositorio, etc. Estas interfaces incluyen abstracciones para las operaciones que se llevarán a cabo mediante la infraestructura, como el acceso a datos. En ocasiones, los servicios o interfaces tendrán que trabajar con tipos sin entidad que no tienen dependencias en la interfaz de usuario e infraestructura, los cuales se llaman Data Transfer Object. El cual este concepto también lo vamos a tratar un poquito más adelante. Los tipos son los siguientes: entities, interface de servicio y repositorio, services y propiamente dicho los data transfer objects.
La capa superior es infraestructura, que es superior a domain o core. Aquí se incluyen las implementaciones de acceso a datos e implementaciones de servicios. Estos últimos tienen que interactuar con los intereses de la infraestructura y deben implementar interfaces definidas en la capa de core, por lo que la infraestructura deberá tener una referencia a la capa de domain. Los tipos de infraestructura son los tipos de Entity Framework Core, que son DB Context y Migration, los tipos de implementación de acceso a datos, que en este caso son Repository, y los servicios específicos de la infraestructura, por ejemplo, el objeto File Logger Service. Por último, la interfaz de usuario o presentación es el punto de entrada de la aplicación y la capa más externa de esta arquitectura. Debe tener una referencia hacia las dos capas internas, Domain e Infrastructure. En esta capa los consumidores pueden interactuar con los datos. Los tipos de esta capa son Controllers, Filters, Views, View Models y el Start. La clase Startup es responsable de configurar la aplicación y de conectar los tipos de implementación a las interfaces, lo que permite la inserción de dependencias funcione correctamente en tiempo de ejecución. Por último, veamos acerca un poco de Hexagonal Architecture. También es conocido como Ports and Adapters y fue definido por Alistair Cockburn y adoptado más tarde por Steve Freeman y Nat Price en su libro Growing Object Oriented Software. Este modelo a veces es muy poco usado y también se rige bajo los mismos principios de Clean Architecture, en la cual pues hay un template para Visual Studio que se rige bajo este modelo de arquitectura. Y hasta aquí, precisamente ya terminamos ahora sí la parte teórica de este video. Bueno, después de haber explicado todo el concepto teórico de este video, que fue un poquito bastante largo, pasemos ahora sí ya a lo práctico. Una vez ya teniendo claro estos conceptos, vamos a implementar nuestro proyecto en Visual Studio. Para esto vamos a empezar con lo que sigue. Necesitamos primero reorganizar nuestro proyecto inicial, puesto que hasta ahora solo tenemos la consola de Migrator Database, que es en este caso ca.migratordb. Entonces, pensando bien las cosas, decidí yo utilizar el modelo Clean Architecture para nuestra problemática de este curso con las siguientes observaciones. En este proyecto, vamos a unir la capa de Application con Domain para armar una capa llamada Core. Esta es la capa más interna. En otro proyecto, unimos la capa de Persistent con Infrastructure para armar la capa llamada Infrastructure. Esta capa depende de la capa de Core. Finalmente creamos la capa User Interface, el cual es la capa superior o la más externa, y esta capa tomará como referencia las dos capas anteriores. Entonces, armemos nuestro proyecto como sigue. Nuestro proyecto inicialmente venía con un proyecto llamado seam.migrator.db. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bueno, lo que hice yo fue quitar el proyecto ca.migratordb por un momento y decidí explorar físicamente la carpeta del proyecto para ir a la solución cleanarchitecture.sln. Ahí, al nivel de ese archivo, yo hice 3 nuevas carpetas llamadas test, migrator y code. De nuevo, pues obviamente movemos el archivo más bien la carpeta del proyecto ca.migrator a la carpeta migrator.db. Abro Visual Studio y creo tres nuevas soluciones: Test, MigratorDB y Code. De estas 3 carpetas de soluciones vamos a empezar a integrar el proyecto Migrator desde la nueva ubicación física donde se encuentra y lo pegamos en la carpeta de soluciones llamado MigratorDB. Ahora, hay que crear 2 nuevos proyectos del tipo de librería, uno que se llama ca.core y el otro que se llama ca.infrastructure. Estos proyectos hay que generarlos en la carpeta física llamada code de la solución. Finalmente, abrimos un nuevo proyecto del tipo ASP.NET Core Web API llamado ca.api. Aquí habilitaré las opciones de configuración para aceptar peticiones HTTPS y la opción para habilitar para Docker. Hay que crearlo físicamente en la carpeta code. Ahora, asignemos las dependencias de proyecto.
El proyecto ca.infrastructure o infraestructura debe tener como referencia del proyecto a ca.core y el proyecto ca.api debe tener como referencia los proyectos ca.infrastructure y ca.core respectivamente. ca.core, el proyecto de la capa más interna, no debe de tener ninguna referencia de proyecto alguna, puesto que, como sabemos, es la capa más interna de esta arquitectura de software. Pongamos a ca.api como el proyecto de arranque y guardemos los cambios y compilamos. En la carpeta de soluciones llamada test, creamos dos proyectos del tipo de pruebas unitarias tipo XUnit. Hay que guardarlos en la carpeta física llamada test. El primer proyecto es para el tipo de pruebas unitarios llamado ca.unittest y el otro proyecto es para tipo de pruebas de integración llamado ca.integrationTest. Acerca de estos dos tipos de pruebas lo explicaré un poquito más adelante en un video. Ahora, en el proyecto de ca.core creamos físicamente las carpetas siguientes: DTO, Entities, Enumerations, Exceptions e Interface. Conforme vayamos avanzando en esta serie de videos, crearemos en estas carpetas correspondientes a los módulos de código para cada una de ellas en la capa más interna. En el proyecto de ca.infrastructure hay que también crear las carpetas siguientes: Data, Filter y Repositories. Por el momento vamos a empezar así y conforme vayamos avanzando iremos creando más carpetas apegadas a los lineamientos de Clean Architecture. Después, quitemos los archivos class1.cs de los proyectos ca.core y ca.infrastructure, respectivamente, y compilemos todo de nuevo y guardemos los cambios. Si estamos desde un repositorio de Git y tenemos el proyecto con un archivo llamado editor.config, agregarlo al proyecto. Crear una nueva carpeta llamada solution items. Del paso anterior, crear una carpeta de solución llamada source y metemos las demás carpetas de soluciones en ella, menos la carpeta de solution items. A grosso modo, nuestro proyecto va a quedar así. En la barra de, más bien en la ventanita de explorador de soluciones. Hay que asegurarnos que todos los proyectos de la carpeta Code Immigrator DB apunten a la plataforma de NetCore 3.1 o superior preferentemente. En mi caso, pues yo lo tengo en la versión 3.1, pero recientemente, como ya salió Visual Studio 2022, pueden utilizar en este caso la versión de NetCore 6.0. O bien, si no están seguros de utilizar el SDK de Net.Core 6.0, el más reciente, usen el 5.0. Guardemos todo y compilemos. Si vemos que no genera errores, entonces vemos que todo lo que hicimos anteriormente esté funcionando de manera correcta. Ahora vamos a continuación a crear el esqueleto de nuestra aplicación de Clean Architecture. Comencemos entonces a crear el esqueleto de nuestra aplicación de Clean Architecture y empezaremos con la capa más interna, en este caso que es la capa de dominio. Aquí en este proyecto vamos a crear una carpeta llamada Entities, las siguientes clases para la tabla de nuestra base de datos llamada Patosa Comercial. Si ustedes recuerdan, en el video anterior creamos ya la base de datos con la migración fluida y en el proyecto de camigrator.db agregué un nuevo script de base de datos que se llama Select Query Generator. Aquí, obviamente, si nosotros lo revisamos, vemos que es un script de consulta para consultar la información de un objeto de base de datos. En este caso es una tabla. Entonces, vemos aquí que al inicio pues hay dos parámetros, nombre de tabla y base de datos. Yo le asigné los valores mtstores y patosa comercial respectivamente. Si nosotros abrimos SQL Server, en este caso por medio de Microsoft SQL Server Management Studio, y ejecutamos este script, nos va a aparecer algo como sigue. Del set de datos resultantes, vamos a copiar la columna que se llama columna CS, que es ahí donde se encuentra la definición de los atributos de la clase llamada mtstores en C#. Aquí en la carpeta de entities del proyecto ca.core, así, obviamente, voy a hablar de ahora en adelante la ubicación de las carpetas del proyecto de Clean Architecture como nombre del proyecto carpeta, es así como lo voy a hablarlo. Vamos a crear una clase llamada mtstores
y copiamos la información de la columna del set de datos anterior para crear la entidad llamada mtarticles propiamente dicha. Nos va a quedar algo como esto. Y vamos a repetir el mismo procedimiento para las demás tablas de la base de datos y guardemos los cambios y compilemos el proyecto. No debería de generar un error alguno a estas alturas. En la capa de Infrastructure seguimos entonces haciendo los siguientes pasos. En la carpeta ca.infrastructure repositories hay que crear una clase llamada storerepository.cs. El contenido de este archivo más o menos es este. Hay que crear una función del tipo IEnumerable llamado getStores que lo único que hace es listar de manera aleatoria 50 registros de todas las tiendas. Entonces, utilizaremos un tipo de dato que va a devolver del llamado IEnumerable mstores y creamos una, digamos, un arreglo dummy de un rango de 50 elementos que almacene 50 objetos del tipo mtstores. Aquí vamos a asignarle el atributo storeID con el valor X, que es en efecto el parámetro que genera el número aleatorio. El atributo name, que quiere decir el nombre de la tienda, en este caso StoreX. Vamos a dejar el account ID en 1 por el momento. El campo address, que es del tipo de texto, vamos a ponerle algo así como address of stores X, en este caso, el identificador de la tienda. El campo creation date, que en este caso utilizaremos el valor datatame.utcnow, y el update date lo dejamos en nulo. Después de haber creado esta variable de _stores, lo retornamos al final. Por el momento no olvidemos en este caso que tenemos que utilizar la referencia de ca.core.entities. En este caso tenemos que agregar después de las directivas using la línea using ca.core.entities para que no genere errores de compilación. Guardamos los cambios y para efectos de enseñanza compilamos los datos dummy. Posteriormente en el siguiente capítulo ya vamos a hacer precisamente la integración a base de datos. Finalmente, en la capa de presentación, que es la capa más externa o el proyecto de Web API, vamos a hacer lo siguiente. En la carpeta de CAPI Controllers vamos a crear un controlador llamado Store Controller del tipo controlador API en blanco. Lo podemos crearlo sobre la carpeta Controllers y pulsando el menú flotante elegimos la ruta del menú Agregar Controller para que aparezca la ventana de un nuevo elemento para scaffolding. Le asignamos el nombre del controlador en blanco, más bien elegimos el tipo de controlador de API en blanco, pulsamos Agregar y escribimos el nombre del controlador como storecontroller.cs. Pulsamos Aceptar y se generará el controlador en esa carpeta. Hay que eliminar el archivo Weather Forecast Controller de esa carpeta antes mencionada, así como también la clase Weather Forecast CS de la carpeta raíz del proyecto ca.api. Ahora, si nosotros escribimos nuestro archivo storecontroller.cs, debemos de crear un método del tipo http-get llamado getStores del tipo iActionResult, en donde dentro de esta función crearemos una variable llamado _stores y que construya un nuevo store repository, pero que a su vez al construirlo llame la función getStores. Y como segunda línea ponemos un return OK que devuelva la variable _stores, tal como se muestra aquí en pantalla. Finalmente, en el archivo launchSettings.json de la carpeta capi.obj hay que cambiar el valor launchURL por el valor API Store para que nuestro proyecto dé presentación de arranque en tiempo de ejecución al controlador de stores. Guardemos y compilemos todo y si salió todo bien y corremos, nos debe de salir algo como esto en el navegador. Lo cual indica que hemos hecho esta plantilla de manera satisfactoria,
Pero si nosotros abrimos Postman o SwapGui, vamos a tener un resultado algo similar. Déjenme abrir un poquito Postman. Vemos que se ejecuta la llamada de API llamado API Store de manera correcta, trayéndome los 50 registros que generamos de manera aleatoria. Entonces, cuando vayamos a hacer referencias a capas inferiores cada vez que creamos algún módulo nuevo en Core, Infrastructure y API, hay que hacer las referencias a las capas interiores para que no tengamos errores de compilación. Guardemos todo finalmente y vemos que con estos cambios, ya tenemos nuestra plantilla de Clean Architecture lista para empezar a implementarse. Es importante aclarar que hay que empezar desde la capa más interior para llegar a la capa más alta, con el fin de que tengamos todo esto en orden y funcionando. En el siguiente capítulo ya haremos el ajuste para que nuestro controlador traiga datos reales desde nuestra base de datos de Patosa comercial, siguiendo los lineamientos de Clean Architecture explicados aquí. Espero que les haya servido este video. Cualquier duda, comentario, sugerencia o crítica, a favor de hacerlo saber en la caja de comentarios de este video. Nos veremos en el próximo video y hasta la próxima.